Profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Jaramillo? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Profe, buenas. Luchando con el banner. Eso sí es complicado. Profe, podemos hacer la segunda exposición que vaya a presentarse, porque yo voy a presentar la exposición, pero dando como unos problemas en la máquina. Bueno, vamos a arrancar pues para ganar tiempo al tiempo, porque de verdad que lo que hoy vamos a hacer es la socialización teórico y conceptual de algunas herramientas que se utilizan pues en el seguimiento y control de los proyectos, y básicamente esas herramientas que vamos a trabajar son el PER y el CPM. Luego que hagamos eso, la próxima clase, el viernes, tendrían entonces que traerme una de ellas dos aplicadas a su proyecto. O sea, hoy vemos todo lo que es lo teórico conceptual y el viernes próximo me traen vamos a decir, la herramienta, pero aplicada al proyecto que ustedes están realizando, que van desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tomen ustedes el turno, tomen ustedes la palabra y vamos a escuchar la parte teórico-conceptual, pues que ustedes indagaron. Igualmente por grupo, un representante del grupo y así avanzamos. Profe, la otra semana quedamos con un grupo pendiente que nos puso. Ok, vamos entonces vamos a cubrir esa parte entonces y luego seguimos. Buenas tardes. Adelante. Si el grupo que tiene algo pendiente no está, vamos a avanzar entonces con los grupos que ya están al día con las herramientas de hoy. No, profe, disculpe, es que recién me uno a la reunión, pensé que estaba Ok. esperando. Sí. Ok. Bien, ahí se puede observar, ¿verdad, profe? Muy bien. José Coveña. Anthony Sánchez. Y Elías Estupiñán. Adelante, pues. Bien, el tema que había quedado pendiente, bueno, siguiendo con la exposición de la semana pasada, era lo referente a la importancia del seguimiento en la gestión de proyectos. En este caso tenemos la descripción principal. Dice que el procedimiento de seguimiento y control del proyecto establece el conjunto de acciones que se llevarán a cabo para la comprobación de la correcta ejecución de las actividades del proyecto establecidas en la planificación del mismo. Este paso es necesario durante la ejecución de un proyecto para tomar actividades correctivas en caso de que de que el proyecto se esté desviando para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el comienzo del mismo. Y de esta manera podemos garantizar una
una correcta, verificar si los empleados o las personas que están trabajando en el desarrollo del proyecto están teniendo un correcto desarrollo de sus actividades diarias. Asimismo, con el seguimiento al proyecto se puede verificar cuál es el objetivo que se debe modificar o en caso de que sea necesario para optimizar los recursos de la empresa. En este caso también, en este proceso, perdón, también se aseguraba de que los recursos que se están utilizando para el desarrollo del proyecto, tanto recursos económicos como recursos de personal, sean los óptimos, se traten de minimizar. Bien, y en esta etapa también se plantean algunas preguntas para, de cierta manera, verificar dar el seguimiento al proyecto, tales como son cuál es el avance en las tareas de los recursos en relación a lo planeado. Esta pregunta nos ayuda a formular un indicador que de cierta manera nos proporcione un resultado, ya sea numérico o porcentual, sobre cuál es el avance que está teniendo el proyecto. Otra pregunta que se plantea en este proceso es cuál es la desviación en tiempo de las tareas. Es decir, si tenemos alguna actividad atrasada o algo relacionado. Otra pregunta es cuál es la desviación en costo de las tareas. En esta pregunta más está orientada a la parte financiera del proyecto. Si está yendo acorde a la planificación económica que se tenía, o si está costando más o menos. ¿Cuánto más se va a desviar el proyecto considerando el nivel de retraso que se está teniendo en las tareas? Esta pregunta ya se plantea en caso de que durante el seguimiento del proyecto se vea algún retraso en las tareas y se vea o se presente algún problema y por ende se tenga alguna desviación en el desarrollo del proyecto. Otra pregunta es ¿cuál es la desviación en rentabilidad del proyecto? Esto ya tiene que ver directamente con algunos factores externos en la ejecución del proyecto, el cual se va a determinar si en el momento de inicio del proyecto es rentable y durante la ejecución la rentabilidad baja o sube. Por eso se habla de desviación. Otra pregunta es ¿cuáles y cuántos han sido los cambios al alcance original del proyecto? Bueno, en esta pregunta ya se plantea cubrir con todo, directamente va relacionada con los objetivos del proyecto, si se está logrando cumplir con las necesidades, con los requerimientos planteados. Y aquí tenemos un diagrama, no sé si se puede observar bien, es un diagrama de las actividades que se deben seguir para tener un correcto seguimiento del proyecto en ejecución. Bien, el primer punto es la elaboración del informe de seguimiento. En este caso, el jefe del proyecto elaborará el informe de seguimiento, y este informe es una fuente de información básica para el conocimiento del progreso del proyecto por parte del comité de seguimiento, y una herramienta muy útil para la gestión del proyecto. Las tareas que se desarrollan en este primer proceso es recopilar la información relacionada con el estado del proyecto, elaborar el informe de seguimiento y elaborar la agenda de reunión. Esta actividad está a cargo del jefe de proyecto y tiene como resultado el informe de seguimiento incorporado en algún gestor documental que se tenga. El segundo proceso que se debe realizar es la convocatoria de la reunión de seguimiento. En este caso, el gestor del proyecto convocará a los diferentes miembros del comité de seguimiento para la celebración de la reunión de seguimiento. Y para ello se enviará un correo a los miembros del comité de seguimiento y la convocatoria toma como entrada el informe de seguimiento realizado en el proceso anterior por parte del jefe del proyecto y la agenda de reunión correspondiente. La tarea en este proceso es enviar una convocatoria de la reunión de seguimiento y está a cargo del gestor del proyecto.
Como tercer proceso tenemos la reunión de seguimiento. En el punto anterior lo que se enviaba era una convocatoria. En este punto, en el tercer proceso, ya se realiza la reunión. Esta reunión se tratará y en esta reunión se tratarán y discutirán los puntos relevantes relacionados con el progreso del proyecto y se establecerán acuerdos con el comité de seguimiento acerca del alcance, planificación, riesgos y otros puntos que se deben tener en consideración al momento de ejecutar un proyecto. Durante la reunión también se validará el informe de seguimiento correspondiente, revisando la planificación actualizada, actividades realizadas, actividades por realizar y actividades pendientes. Y se comprobará que todos los acuerdos especificados en actas de reuniones anteriores estén recogidos en el informe de seguimiento del periodo actual, o sea, del informe actual. Las tareas en este tercer proceso son, valga la redundancia, realizar la reunión de seguimiento, verificar el avance del proyecto, revisar la planificación del proyecto y solucionar conflictos y tomar las medidas necesarias para solucionar los riesgos y problemas presentados. Bien, esta reunión está a cargo del comité de seguimiento y en ella forman parte todos quienes conforman el proyecto. El cuarto punto es la elaboración del acta de reunión o la actualización del informe de seguimiento en caso de que sea necesario. Este proceso está a cargo del jefe del proyecto, el cual elaborará el acta de la reunión de seguimiento celebrada en el paso anterior y actualizará el informe de seguimiento con los comentarios aportados en la reunión. El objetivo es poder recoger todos los temas tratados, así como los temas pendientes y futuros para realizar el proyecto. Y para ello se pueden utilizar diferentes plantillas para realizar el informe de seguimiento. Las tareas que se deben realizar para llevar a cabo este proceso es elaborar el acta de reunión de seguimiento e incorporarla en algún gestor documental que se maneje dentro de la organización y actualizar el informe de seguimiento si es necesario e incorporarlo en la herramienta compartida con los demás participantes del proyecto. El quinto proceso es el envío del acta de reunión e informe de seguimiento actualizado. El acta de reunión de seguimiento y el informe de seguimiento se deberán aprobar de forma explícita por parte de todos los asistentes de la reunión de seguimiento realizada en el proceso 3. Y para ello el gestor del proyecto enviará un email de ambos documentos a todos quienes conforman parte del proyecto, para que todos tengan conocimiento de las actualizaciones, de las tareas que se deben realizar, de los problemas que se han tenido y de las posibles soluciones que se pueden dar. Esta tarea, como se indica en la gráfica, está a cargo del gestor del proyecto y pasará al siguiente punto, que es el proceso 6, que es la revisión y validación del acta de reunión e informe de seguimiento. Los miembros del comité de seguimiento responderán al jefe del proyecto las modificaciones y los comentarios que consideren necesarios incorporar al acta de reunión y al informe de seguimiento. La principal tarea en este proceso es revisar y validar el acta de reunión de seguimiento y está a cargo del comité de seguimiento. El proceso 7 es la actualización del informe de seguimiento y acta de reunión por parte del jefe del proyecto. Esto es en caso de que se tenga alguna actualización por parte del comité de seguimiento en el cual se deben incluir comentarios o ciertas recomendaciones que ellos han realizado al acta de seguimiento. El proceso 8 ya es la aprobación del acta de reunión e informe de seguimiento. Esto está a cargo del gestor del proyecto y deberá aprobar el acta de reunión y el informe de seguimiento, para lo cual deberá asegurar que el jefe de proyecto ha incluido los comentarios y modificaciones solicitados por parte del comité de seguimiento. En el caso de que transcurrido un tiempo el comité de seguimiento no ha planteado alguna modificación o algún comentario al acta de seguimiento, se procederá a aprobar el acta de seguimiento planteado por el jefe de proyecto. La tarea principal en el último proceso ya es aprobar el acta de la reunión y aprobar el informe de seguimiento y estas tareas están a cargo del gestor del proyecto.
Y los resultados ya de todos estos procesos son la actualización del estado del acta de la reunión de seguimiento y la actualización del estado del informe de seguimiento. Este proceso es algo repetitivo durante la ejecución del proyecto, ya que se debe monitorear constantemente para ver si las tareas se están cumpliendo, si el proyecto está teniendo alguna desviación o si se está logrando cumplir con los objetivos planteados al inicio del proyecto. Y bueno, ahí finaliza el proceso de lo que sería el seguimiento del proyecto. Durante un ejemplo que se puede plantear en el caso de todos nosotros quienes estamos cursando las materias de titulación, es que, bueno, constantemente el profesor de la materia de titulación 2 está realizando monitoreos, se podría decir que de cierta manera es como que un seguimiento al desarrollo de nuestra tesis, de nuestra investigación, de la misma manera que lo hace el asesor, que es el responsable, junto con el estudiante, el responsable principal del desarrollo de la tesis en conclusión. Bueno, profe, y eso ha sido todo sobre este tema. Muy amplia su exposición y totalmente de acuerdo con lo comentado acerca de que en el trabajo de titulación indiscutiblemente hay personas que están monitoreando continuamente el trabajo, como es el profesor de titulación, como es el asesor y por supuesto el estudiante fundamentalmente. Bueno, muy bien allí la presentación. Ok, entonces vamos a continuar pues con el método CPM y PER. Ok, entonces tengo acá a César, gracias. Y Denis. Profe, ¿sí me escucha? Sí. Listo. Método CPM y método PER. Los expositantes, el que les habla César Gracia, Sebastián Ortiz, Denis Cabeza y Alejandro Montenegro, que el día de hoy no pudo conectarse por temas técnicos. Bien, empecemos. Antes que todo, antes que tenga reclamos. Ya. Definición. El método CPM es un método de tipo algoritmo temporal en el que todos los procesos que se vayan a realizar en una especie de proyecto se dividen y se ordenan de forma cronológica y programada. Como se dijo anteriormente, es una especie de algoritmo. Es una herramienta que me permite estimar el tiempo más corto en el que es posible complementar o completar un proyecto o de tipo de camino crítico. Este es un algoritmo utilizado para el cálculo de tiempos y plazos en el que se planifica proyectos. En sí, este método, el método CPM, es un método en el que se programan todos los pasos a realizar de manera cronológica y cada proyecto a la par tiene un tiempo específico. ¿Ya? El objetivo principal es determinar la duración de un proyecto donde cada una de las actividades del mismo tiene una duración estimada. Como ya lo dije anteriormente, este tipo de método, cada una de sus partes, cada una de las acciones tiene un tiempo límite, un tiempo fijado ya desde el principio. Listo. El método de la ruta crítica usa tiempos ciertos o estimados y consiste prácticamente en identificar todas las actividades que se involucran en el proyecto. Es decir, antes de pasar a la etapa de ejecución, todos los métodos se tienen que ir identificando, todos los pasos que se tienen que realizar, se tienen que documentar y se los tienen que enlistar. Establecer relaciones entre las actividades, decidir cuál debe comenzar antes y cuál debe seguir después. Esto aquí ya interviene un poco el nivel de prioridad que tiene, ¿cómo se llama? Cada actividad. Algunas actividades dependen de otras, así que las que dependen, irán después de las que no dependan de estas. Construir una red o diagrama conectando las
diferentes actividades a las relaciones de precedencia. Definir costos y tiempo estimado para cada actividad. Definir la ruta crítica y las holguras de las actividades que componen el proyecto. Y utilizar el diagrama como una ayuda para planear, supervisar y controlar el proyecto. Ya. Existen dos redes dentro del método de la ruta crítica, que son el diagrama de flechas y el diagrama de precedencia. Ambos sirven para determinar una ruta crítica en el proyecto. En el CPM, antes de ir para allá, hay una especie de algoritmo en el que se compone, que es planificar, notificar, controlar, monitorear, analizar y reportar. Uno de los ejemplos más claros lo dijo mi compañero Pocho, que es el tema de nuestras tesis, que tanto nuestro profesor de titulación 2 como nuestro asesor está monitoreando y controlando el desarrollo de cada una de las tesis que se está desarrollando. Listo. Tenemos los dos modelos de presentación del CPM, que son las diagramas de flechas, que consisten en elaborar un diagrama de red o un diagrama en el que se muestran todas las actividades, como el de abajo, y el de redes de procedencia, que las actividades se presentan en nodos y las flechas sirven únicamente para conectar actividades, así como una especie de grafo o de un gráfico de tipo árbol binario. Aquí también se puede ver el gráfico de ¿cómo es que se llama? De las redes de precedencia. Listo. Método PER. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. En sí, el método PER es una técnica de planificación de proyectos que consiste en la representación gráfica de las relaciones que se establecen entre las distintas tareas del mismo proyecto. Sí, el método PER también es una herramienta que sirve para planificar los proyectos en los que hace falta coordinar un número de actividades ya definidas para el mismo. Siguiente. Uno de los objetivos del método PER consiste en ayudar en la planificación y el control, por lo que no implica mucha optimización directa en sí. También identifica aquellas actividades que son más probables que se conviertan en cuello de botella y señala, por ende, en qué puntos debe hacerse el mayor esfuerzo para no tener retrasos en el proyecto en sí. Ya, entre los pasos que debemos seguir nosotros para realizar o aplicar el método PER, lo primero que debemos hacer es hacer una lista de las actividades. Esta lista de actividades ya las hemos hecho anteriormente con el diagrama de Gantt. Al momento de nosotros realizar esta lista, no es necesario que esté de forma cronológica, es decir, no deben estar en orden las actividades. El segundo paso que nosotros debemos hacer es hacer una tabla de precedencias. Aquí sí vamos a realizar la cronología de todas nuestras actividades. Vamos a colocar cada actividad con su predecesor. ¿Qué significa esto? Que la actividad, por ejemplo, la actividad B, su actividad precedencia va a ser la A. Y debe seguir un orden. No podemos ir, por ejemplo, a la actividad D sin haber pasado antes por B. Luego de esto, lo que nosotros vamos a realizar es dibujar el grafo. Nosotros ya hemos trabajado con grafos que nos permiten hacer un análisis de los recorridos. En este caso, vamos a analizar el recorrido de cada una de nuestras actividades para después realizar el análisis de estimación de tiempos. Una vez que nosotros tenemos los grafos, vamos a colocar variables de estimación. En este caso, por ejemplo, voy a poner AB, donde A va a ser el tiempo de estimación más óptimo y B puede ser el tiempo de estimación menos óptimo. Luego que nosotros tenemos eso, procedemos a calcular las duraciones. Colocamos en la primera columna todos nuestros procedimientos y en la segunda columna lo que es la duración de cada uno de ellos. De esta manera nosotros podemos tener un análisis más amplio de cada una de las actividades con su respectiva duración y finalmente determinar dónde nosotros debemos concentrarnos para de esta manera tener un
un resultado más óptimo en el proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se han mencionado dos herramientas de seguimiento, PERT y CPM, pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? La diferencia principal entre ellos es simplemente el método por medio del cual se realizan justamente las estimaciones de tiempo para las actividades. El CPN, los tiempos de las actividades son deterministas, mientras que en el PERT son de tipo de probabilidad. Con esto culminamos nuestra presentación. Muchas gracias, profesor, por la atención requerida. Listo, profe, esta fue nuestra exposición. El micrófono, Profe, no se lo Conclusión. escucha. Disculpen. Les comentaba que lo que se pretende entonces es que una de estas dos herramientas ustedes la apliquen al proyecto que vienen desarrollando. Ese es el objetivo básico de esta parte de la fase, pues de la fase de seguimiento. ¿Podemos escuchar otro equipo? ¿O ustedes creen que con esta presentación de este equipo se cubre satisfactoriamente lo teórico conceptual? Estamos aquí a Coveña. Ok, Coveña José. Estupiñán Elías. Y Sánchez Antonio. Bueno, profesor, buenas tardes con todos. Nosotros vamos a hablar también sobre lo que es el método PERT y CPM. Bueno, ya. ¿Qué es el CPM? Por sus siglas, Critical Path Method, este método es un método donde se demuestra el camino crítico. ¿Ya? El objetivo principal de este método es el representar de manera gráfica la secuencia de elementos principales dentro de un proyecto y a su vez medir el tiempo que transcurre entre ellos. Entonces, lo que hace este método es permitir contar un mapa en el que podemos determinar cuál es la ruta más corta para contemplar el proyecto global. Cabe recalcar que en este método pueden existir rutas paralelas, necesariamente más cortas, a las que se denomina pues subruta. Los tiempos utilizados en esta técnica son determinísticos, es decir, que deben estar especificados de manera exacta y por ende pues se deben conocer estos valores. Bueno, la aplicación de este método lo que busca en sí, o sea, para poder resolverlo, lo que se debe hacer es buscar las opciones cuyas holguras son nulas. Y para esto calculamos el plazo de las etapas de izquierda y luego hacia la derecha, teniendo en cuenta que cuando tengamos varios caminos para llegar a una etapa, cogeremos como plazo el camino más largo, ¿ya? Entonces, como se puede observar en este ejemplo, vemos que para el camino 6, o sea, para llegar al nudo 6, disponemos de 4 caminos, ¿no? Dentro de estos 4 caminos, cada uno tiene un valor. Se tiene que contar de izquierda a derecha y luego de izquierda luego de derecha a izquierda. Y por ende, pues se escoge el camino que tiene más holguras nulas. Entonces, el camino crítico es el camino más largo y es el camino que tiene las holguras nulas y por tanto no existe ningún margen en el plazo de relación de operaciones. Cualquier retraso en el camino crítico pues produce una demora en el tiempo total de la ejecución de todo el proyecto. Luego tenemos lo que es el método PERT. El método PERT, por sus siglas, es una técnica de evaluación y revisión de programas. Entonces, este nos permite analizar de manera gráfica las tareas necesarias para la concreción de un proyecto y su duración individual. Esto nos permite pues estimular la duración total del proyecto y a su vez también nos permite visualizar de otra manera lo que es la duración del proyecto.
Para diseñar una red PER se debe definir cuáles son las actividades que componen el proyecto y cuál es su precedencia, es decir, la dependencia de una con la otra, el cual debe concretarse antes de pasar a lo siguiente, que es para graficarlo. Existen dos maneras para poder hacer esto. Entonces, existe la AEN y AEF. La actividad en el nodo, que es la AEN, son representadas por los nodos y las flechas representan la precedencia. Esta es volcada en un nodo inicial o índice inicial que debe ser único y no puede existir más de una alternativa para el comienzo de un proyecto. ¿Ya? Luego tenemos lo que es la actividad en las flechas, que es la AEF, y esta pues los nodos representan tiempos de inicio y finalización de actividades, pero no actividades en sí, más bien se calcula lo que es el tiempo. Son eventos y no consumen tiempo ni recursos algunos, y son puntos de referencia para vincular actividades entre sí. Entonces, suelen representarse con flechas de líneas punteadas y tampoco insume tiempo ni recursos. Como se muestra en el ejemplo, la actividad A, que es la de inicio, no puede ser una actividad propiamente, sino un comienzo representando una actividad ficticia. Luego le sigue lo que es la B, que debe ser realizada lógicamente después de haber realizado la A. Y para ello, o sea, después de esto, pues se hace la C y la D, donde están las actividades ficticias, donde llegan a la E. También, o sea, se puede realizar de esta manera, pues se puede tomar por nula la primera actividad y se empieza desde la B, según en el ejemplo que vimos. Los nodos representan tiempos de inicio y finalización de actividades, más actividades en sí, y bueno, si ambas hubieran sido ficticias, quedaría una gráfica como se muestra en las de acá abajo, o sea, refiriéndose a cada nodo. Y eso sería todo, profesor. Bueno, ok, yo considero que con estas dos presentaciones cubrimos satisfactoriamente lo que es la parte teórico-conceptual. Entonces, los equipos que hoy no participan, el viernes comienzan ellos exponiéndonos la herramienta, pero ya aplicada a su proyecto de manera específica. Me voy a desconectar para seguir trabajando con la bibliografía en Banner, que nos tiene loco. ¿Oyeron? Listo, profe. Ya, profesor. Bueno, entonces ya saben, el viernes los equipos que no participaron hoy arrancan el viernes, pero allá aplicando las herramientas al proyecto que están desarrollando. ¿Aplicamos una o las dos? Una de las dos, la que ustedes consideren que tiene mayor factibilidad. Perfecto. Listo, profe. Ok. Ya, profesor, hasta luego. Bueno, un placer, pues nos vemos el viernes si Dios quiere. Hasta luego, profe. Listo, profe, cuídese. Ya, profe, gracias.